Bueno, iniciamos de nuevo y estábamos discutiendo acerca del aprendizaje como una percepción. Eh, Estábamos hablando de que cuando hablamos de este aprendizaje como una percepción, es cuando nos involucran en hacer algo, en construir, en medir, en, o desmontar podría ser, por ejemplo, ya que los autores que fomenten este tipo de aprendizaje coinciden en que la concepción constructivista del aprendizaje significativo se da cuando el alumno tiene un papel activo y no es el protagonista el maestra, sino que el protagonista de la actividad es el estudiante. Esto supone un aprendizaje activo y se da en interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, pensaba yo en de que cuando nos ponen a hacer, por ejemplo, construcciones en geometría, en este caso estamos hablando que hay un aprendizaje como percepción. Entonces, hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de aprendizaje como disciplina formal, como desenvolvimiento natural y como percepción? Si nos vamos al aspecto al papel que tiene cada estudiante, podemos decir que la diferencia radica en que el aprendizaje como una percepción tiene un papel activo del estudiante, mientras que los otros no. Si nos vamos a la estructura programática de los contenidos, el aprendizaje como una disciplina formal los tiene, mientras que los otros quizás no. Y si nos vamos al papel que el docente desempeña en estos estilos de aprendizaje, hablamos de que el docente desempeña un papel muy activo cuando es como una disciplina formal y nosotros quizás participa como un facilitador de los aprendizajes o un orientador, ¿verdad? O un papel de tutor. No sé si queda alguna pregunta pendiente, podemos continuar. La primera teoría que vamos a analizar tienen que ver con las que se han empezado a ser más populares a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Y es donde estos momentos donde muchos autores comenzaron a teorizar lo que tiene que ver con respecto a las teorías del aprendizaje. Hablaremos de dos, del conductismo y de la teoría cognitiva. Entonces veremos en cuáles de ellos se sitúa más la escuela salvadoreña y específicamente el aprendizaje de la matemática. Si hablamos del conductismo, estamos hablando de una corriente pedagógica que empezó con el autor pedagogo Watson. Empezó rechazando la psicología anterior, ¿verdad? Que describía cómo los alumnos estaban aprendiendo y también describía cómo por medio de procesos graduales se llegaba a adquirir este conocimiento. Ellos afirmaron que solo se puede hacer ciencia a partir de lo que es observable desde afuera. Y de ahí entonces que viene esta teoría de estímulo y respuesta, que es muy fomentada por el conductismo. El objeto de la psicología para el conductismo es la conducta, y toda conducta solo puede ser comprendida y explicada en términos de estímulos y respuestas. Por esta razón, esta teoría se basa en ese, es el fuerte, ¿verdad? Y que nosotros podemos identificar que se trata del conductismo. Las teorías estímulo y respuesta que interpretan el aprendizaje como el resultado de una serie de conexiones o asociaciones entre esas dos variables son los estímulos y respuestas. Quizás al ver esta fotografía ustedes puedan recordar qué es lo que se hacía en la escuela básica, ¿verdad? Que el conductismo prácticamente estamos hablando de un método muy tradicional de enseñar, ¿verdad? Que nos propongan actividades, que nos propongan ejercicios, que nos pongan a hacer un esquema, es decir, un estímulo, y nosotros vamos a dar una respuesta. Pueden ver ustedes en las láminas que se han presentado de que el docente está haciendo preguntas, ha pasado a la pizarra a un estudiante, ¿verdad? O quizás por medio de repetición está logrando que se aprenda. Entonces es muy utilizado el conductismo, todavía sigue siendo vigente y en muchas disciplinas se utiliza. Al final nosotros veremos cuáles son las teorías que mejor favorecen el aprendizaje de la matemática, las que se siguen utilizando y hacia dónde debería de encaminarse el aprendizaje de la matemática. ¿Qué características del conductismo observamos en la enseñanza de la matemática en la escuela salvadoreña? Bueno, al revisar este documento podemos ver de que
Por ejemplo, podemos ver de que los docentes utilizan todavía esta técnica de estímulo y respuesta, ¿verdad? Y de interpretar el aprendizaje como el resultado de una serie de conexiones, como ya mencionábamos, entre esas dos variables. Entonces, el estímulo quizás pueda ser un ejercicio, un examen, un cuestionario o una actividad de construcción. Y el profesor espera la respuesta que nosotros podamos observar. No sé si ustedes están al tanto, ahora se está utilizando la colección ESMATE en tercer ciclo. El próximo año ya se va a empezar a utilizar para primer año. Y estos libros empiezan con una sección de Pensemos, donde se le presenta al estudiante un problema inicial para que lo pueda resolver o de acuerdo a su manera. Posteriormente se procede a una solución para llegar a una conclusión, ¿verdad? Que es prácticamente el resumen de toda la clase. Después se trabaja en algunas ocasiones con ejemplos y posterior finaliza la clase con ejercicios que los estudiantes hacen. Todo esto pasa en 45 minutos. Entonces podemos ver que ese Pensemos puede actuar en algunas ocasiones como un estímulo, que esperamos una respuesta de parte de los estudiantes. Con esto no queremos decir de que presentar un estímulo al estudiante en la clase esté mal. Al contrario, puede servirles de motivación o para llamar la atención a la clase. Lo que sí queremos dejar claro es de que todavía se sigue utilizando esta técnica de estímulo-respuesta en la enseñanza de la matemática. A esto le llamamos conductismo. Por las teorías de estímulo-respuesta, entonces podemos llegar a ver que hay dos tipos de procesos, ¿verdad? Que se le llaman normalmente condicionantes. Uno puede ser clásico y el otro operante. La diferencia entre ellos radica en si hay refuerzo o no lo hay. Entonces, el condicionamiento es clásico cuando no se utiliza el refuerzo, ¿verdad? Las figuras más representativas de este enfoque son Pavlov y Watson. Pero si al contrario nos ofrecen una recompensa, entonces aquí estamos hablando de condicionamiento operante. ¿Recuerdan ustedes en algún momento de su educación recibieron algún tipo de, fueron sometidos a algún tipo de condicionamiento? Es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas ocasiones, algunos trabajos quizás tengan algún punto extra, algún porcentaje, y entonces uno se ve con más tentado, ¿verdad? A realizar esta actividad porque tienen un refuerzo. En otras ocasiones, la mera sensación de poder, por ejemplo, resolver un problema que se propone a la clase, basta y sobra con eso para que nosotros lo hacemos. En este caso estaríamos hablando de un condicionamiento clásico. Ambos forman parte de esta teoría del conductismo, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común, me imagino que en el caso de usted debe de serlo, estudiantes aventajados para el aprendizaje de la matemática no necesitan prácticamente estímulo para poder trabajar en el caso de la asignatura. Digo, no es la regla, pero en algunos casos pasa, ¿verdad? Y el estudiante de matemática normalmente se siente muy satisfecho de haber resuelto, por ejemplo, un determinado problema, obtener cierta nota, ¿verdad? Hay quienes se acostumbran a tener solo notas elevadas, 8, 9 y 10. Es un condicionamiento clásico, ¿verdad? Quizás más adelante lo veamos como una motivación intrínseca, pero en este caso son condicionamientos clásicos o operantes que el docente de matemática propone. Pasamos entonces así a analizar la segunda teoría cognitiva, que esta teoría cognitiva tiene un nuevo enfoque de la enseñanza, ¿verdad? Concibe, por ejemplo, para empezar, nótense bien, a los sujetos como activos, constructivos y planificadores, contrario a lo que el conductismo hace de tener a un alumno pasivo esperando la clase del profesor.
este viene y transforma, ¿verdad?, la manera de aprender. El interés del cognitivismo viene en los procesos mentales que subyacen en la actividad humana. Y autores que defienden muy fuerte esta teoría, por ejemplo, Neisser dice que la cognición es una actividad de conocer. Para la psicología conductista, el aprendizaje consiste en un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica. Por ejemplo, alguien puede volverse muy hábil en la resolución de problemas de probabilidad, por ejemplo, después de resolver y encararse a diferentes problemas de probabilidad. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de cognitivismo, de enfrentarse de manera activa a una situación de aprendizaje. Y el aprendizaje se explica y se reduce a una relación funcional, en este caso con respecto a dos variables. Uno, se le presenta una actividad práctica ejecutable al estudiante, y en segundo lugar, ocurre que después de realizar esta práctica, el estudiante adquiere una capacidad o una competencia. Muy bien, entonces les planteo ahora una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el conductismo y el cognitivismo en cuanto al papel del alumno? No, vamos a hacer esa cosa ahorita. Porque quiero ir a otro doctor ahorita, que ya va a venir también. Yo estoy brindando la revista para ir presencia de unas clases. Sí, yo le di otra. Pero La que yo mandé el correo, ya la imprimí. Sí. El correo institucional se lo mandé todo. Le mandé la agenda de la tutoría y le mandé. Sí, la agenda sí. Pues eso sí la tengo. Aunque yo lo modifiqué. Alguien nos comenta, disculpen por no mencionarlos por nombre, pero no logro distinguirlo en el correo. Es con respecto al papel que desempeña cada uno de ellos, y así lo es, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en lo que refiere a la ruta del cognitivismo, estamos hablando de procesos cognitivos, ya pueden ser a mediano o a largo plazo, en lo cual el estudiante se ve sometido a actividades que lo van a exponer a la práctica y a la adquisición de conductas. Con la agenda. Por ahí tiene que estar, ya imprimió. Solo la asistencia, la agenda. La agenda yo la modifiqué. La tengo acá. Esa agenda se puede. Es esta, pero yo tengo ahí en cuanto a las tareas, acá aparecen Sí. Bueno, esperamos el comentario de la compañera con respecto a esta teoría. En lo que ustedes me lo escriben. Esa de aquí ya. Sí, probablemente a eso se refiere. Ahora hablaremos acerca de aprendizaje por descubrimiento. Pueden observarlo en su dossier en la página 8, y esta es una tercera prácticamente teoría que vamos a hablar. Tiene un autor muy fuerte que habla acerca de esta teoría, que es Jerome Brunner. Él dice que las primeras formas de aprendizaje del lenguaje del niño, del padre, la madre, extienden hacia ilusiones que tienen que ver por aprendizaje. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento se trata de descubrir una regla o un concepto o asociación que se ha enseñado, un símbolo, con el cual es diferente al método de descubrimiento. En una secuencia de aprendizaje por descubrimiento interviene la inducción, ir de lo particular a lo general, ¿verdad? Y se verifica si al verbalizar la propiedad general o al dar otro ejemplo, el alumno tiene un dominio. O sea, la proposición general es la estructura que se descubre. ¿Cómo se imaginan ustedes a un estudiante que está aprendiendo por descubrimiento? ¿Activo o pasivo? ¿Qué papel creen que desempeña el docente en un aprendizaje por descubrimiento? Correcto, es activo, ¿verdad? Porque las actividades que se le proponen tienen que ver con esta actividad, ¿verdad? De ponerse a explorar, a medir, a conjeturar,
a proponer, clasificar, etcétera, diferentes actividades que se pueden hacer. En la página 9 menciona que el aprendizaje por descubrimiento se trata de descubrir, por ejemplo, una regla, un concepto, una asociación que se ha enseñado al método de descubrimiento, ¿verdad? Entonces, este proceso también es muy utilizado en el caso de la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, supónganse que nos presentan una tabulación de datos y nos piden cómo podríamos organizarlos, cómo podríamos predecir un resultado, qué medidas podríamos usar para interpretar la variabilidad de esta información. Entonces, cuando nosotros hacemos todo ese descubrimiento, ya estamos utilizando en este caso de la matemática, el aprendizaje por descubrimiento. O en geometría, por ejemplo, puede ser que nos propongan clasificar figuras, observar cómo se comportan ángulos entre paralelas, o podría ser en el caso también del álgebra, observar patrones en el caso de las figuras y luego establecer una regla algebraica que proponga este patrón. Todas estas actividades que les estoy describiendo forman parte de este aprendizaje por descubrimiento y se utiliza mucho en la enseñanza de la matemática. Ahora veremos uno diferente, que es el aprendizaje significativo. Este lo pueden observar ustedes en la página 12 de su dossier. Este aprendizaje significativo se refiere a aquellas vivencias o ejecuciones que el estudiante hace y consisten en la comprensión, elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende. Tiene un autor muy importante que lo defiende, que tiene que ver con David Ausubel. No sé si se han ubicado en la página 12, si tienen su dossier. La mía la contextualizar el programa y todo, me la reparan y no tengo nada, pero ni la de mi hijo me está sirviendo que me la van a volver a arreglar. ¿Sí con Skype estaba conectada? Sí. Google Chrome. Bueno, voy a utilizar los auriculares para que el micrófono pueda tener la videollamada. Entonces les comentaba de que hablando acerca del aprendizaje significativo, el autor principal que defiende esta teoría es David Ausubel y tiene que ver con respecto a utilizar los conocimientos previos que tiene el estudiante, en este caso de la matemática, para poder llegar a conclusiones. Específicamente, en cierta ocasión, Ausubel escribió en su libro sobre este tema: todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo largo de dos dimensiones independientes: la dimensión repetición, aprendizaje y significativo, y la dimensión recepción, descubrimiento. Esto quiere decir de que cuando hablamos de aprendizajes significativos, estamos hablando de dimensiones en las cuales el estudiante puede aprender. En el pasado dice que se generó mucha confusión al considerar axiomáticamente a todo aprendizaje por recepción. Ahora no, es decir, basado en una enseñanza explicativa como repetición. Sin embargo, ahora se considera que muchos aprendizajes también se pueden dar como un descubrimiento. Entonces, basamos el aprendizaje de la matemática en actividades a las cuales el estudiante está sometido. Pueden observar ustedes en la lámina que se nos proyecta aquí en la presentación que cuando hablamos de aprendizajes significativos estamos hablando de que los modelos mentales se ven expuestos a experiencias ya vividas, aprendizajes previos que tenemos, y en base a esas informaciones entonces estos se llevan a nuevas experiencias de aprendizaje y lo que hacemos es fortalecer
la información valiosa que queda guardada en nuestro cerebro. Quizás en alguna ocasión, por ejemplo, hicimos en alguna ocasión algún viaje, alguna medición de campo, quizás hicimos alguna construcción en matemática y esto se quedó grabado para nosotros. Entonces, si hay actividades que nosotros recordemos en el caso del aprendizaje de la matemática, a esto se refiere este tipo de aprendizajes significativos. Por ejemplo, brevemente compartiré con usted una experiencia. Me recuerdo que cuando estaba en el bachillerato, el profesor nos hizo hacer una pequeña encuesta sobre salarios promedios, sobre la edad de los estudiantes y en base a esto hicimos una construcción de los datos, ¿verdad? Con respecto a la media aritmética y la desviación típica y de esto comenzamos a sacar probabilidades por una distribución normal. Entonces esa actividad no se me olvida porque ya teníamos los conocimientos previos sobre qué es una media aritmética y qué es una desviación típica. Quizás ustedes también en su vida de estudiantes como bachilleres tienen experiencias que quedaron marcadas, no solo en la asignatura de matemáticas, sino en otras. En este caso, al utilizar este método de enseñanza se refiere al aprendizaje significativo. Ausubel hace una fuerte crítica al modelo de descubrimiento autónomo y señala que el aprendizaje receptivo es el más común y destaca la necesidad de crear inclusores. Esta palabra me llamó mucho la atención porque cuando hablamos de inclusores estamos hablando de aquellas del papel que tiene el docente en este aprendizaje significativo. Como ustedes pueden observar, el docente lo que hace es proponer actividades para que el alumno pueda trabajar y tener estos aprendizajes. El papel del docente entonces estamos diciendo que tiene un papel de facilitador, de orientador o de tutor, pero es la vivencia que tiene el estudiante la que va a hacer que él llegue a tener estos aprendizajes. Claro está, el alumno tiene un papel receptivo, explorativo y de descubrimiento para llegar a tener este ritmo de aprendizaje. Entonces, esto dice que inclusores se utilizan en la estructura cognitiva de los alumnos, a los cuales puedan incorporarse las nuevas informaciones relevantes. Introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas previos de los alumnos. En matemática también utilizamos los esquemas, pero sobre todo utilizamos a los estudiantes a tener estos inclusores para que tengan aprendizaje de representaciones, de conceptos, de proposiciones, etcétera. Eh, bueno, si me pueden escribir su nombre en el chat, les agradecería para llamarlos por su nombre. La compañera dice que le enseñó a su hija a graficar los diagramas de barra comparando sus videojuegos favoritos, lo que entendió súper bien. Entonces, ¿por qué funcionó esa actividad? ¿Qué tenía de aprendizaje ella previos? Tenía en este caso los conocimientos del videojuego, ¿verdad? Bueno, me imagino que por ejemplo de puntajes, de tiempo, de un score que llevan en los videojuegos, ¿verdad? Entonces ya tenía ahí un espacio para poder aprender. De igual manera, en la escuela se dan también muchas actividades, ¿verdad? En algunos casos no hay. Les cuento una anécdota. Hace poco, dando clases en un sexto grado, les preguntaba que qué sabían, por ejemplo, de la circunferencia. Y nadie dijo, nadie comentó, ¿verdad? Al empezar a hacer en la pizarra el dibujo de la circunferencia, entonces algunos sí conocían el centro y por lo menos el diámetro, quizás algunos. Entonces casi siempre hay un conocimiento previo. Lo que tener el papel del profesor entonces se reduce a presentar, como decíamos, estos inclusores que son los que van despertando esos conocimientos que ya tienen los estudiantes. En un nivel más alto, por supuesto, quizás hayan más conocimientos previos y puedan hacer ese conocimiento. Vamos a discutir a continuación otra teoría de aprendizaje que tiene que ver con el constructivismo. Como pueden ustedes ver en pantalla, el constructivismo, o generalmente dice en la página 14 del dossier que se le llama teoría cognitiva, pues postula la existencia de procesos mentales internos
Además, tiene algunos otros aspectos en común con esta teoría. A pesar de las diferencias, una de ellas se refiere a que el aprendizaje está centrado en el alumno, y este lo podemos apreciar en los puntos de vista que exponen algunos de sus seguidores, como por ejemplo Piaget, Vygotsky y el grupo de la escuela de Gestalt. Entonces aquí podemos ir haciendo unos pequeños puntos para su control de lectura, ¿verdad? ¿Quiénes son los que proponen la teoría constructivista? Piaget, Lev Vygotsky, ¿verdad? Buenos días. El principal aporte de esta teoría constructivista tiene que ver con respecto a la manera en cómo se le considera al estudiante. Y el aprendizaje dice que está centrado en el estudiante. Por ejemplo, para Piaget y sus discípulos, el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él. ¿Creen que se pueda utilizar el constructivismo en la enseñanza de la matemática? Perdón. Como no, eso sí aprendí cuando primera dice que solo una señorita le contestaba, pero no en eso, de ahí medio. Muy bien, sí se puede utilizar el constructivismo, correcto. La idea fundamental de los trabajos de Piaget dice que son las estructuras mentales, que básicamente se refieren a la construcción de una organización intelectual. Por ejemplo, actualmente los programas de matemática están diseñados de tal manera que el estudiante empieza con los conocimientos previos y conforme se va avanzando en las lecciones de los libros de mate, entonces se van construyendo conocimientos. Por ejemplo, si estamos estudiando ecuaciones lineales en séptimo grado, empezamos con una clase sencilla donde solo aplicamos una propiedad para resolver las ecuaciones. En la siguiente clase vemos las ecuaciones que tienen dos propiedades que se pueden aplicar. Posteriormente quizás vamos a una ecuación un poco más sencilla hasta llegar al punto donde pueden resolver ecuaciones que tengan números decimales o números fraccionarios e inclusive que tengan paréntesis. Ese proceso de ir armando la construcción y el proceso de resolución de problemas tiene su fuerte componente, como decía aquí Piaget, en ir formando esas estructuras mentales. ¿Funciona? Sí, funciona, porque los estudiantes van aprendiendo, ¿verdad?, en esta técnica. Y podemos ver ustedes de que el aprendizaje está centrado en el estudiante. De nuevo, el profesor se vuelve un facilitador de las lecciones, ¿verdad? Y este conocimiento que se va formando en la construcción es el sujeto quien lo va armando, de tal manera que el objetivo que se tiene en esta ocasión es que el alumno llegue a ser autodidacta. También otra corriente que vamos a mencionar es la teoría sociocultural. En esta distinguimos a Lev Vygotsky como autor del desarrollo de los procesos psicológicos posteriores. Estas teorías cabe la mención que quizás son un poco menos conocidas y aplicadas en la escuela, aunque normalmente siempre se han considerado. La teoría sociocultural es de importancia con las relaciones del individuo con la sociedad, también para el desarrollo cognitivo y de conocimiento entre las personas que interactúan. Luego pueden observar ustedes en su material que se hace una pequeña comparación acerca de los aprendizajes que se tienen, concepciones del aprendizaje. Está la adquisición de respuestas, la adquisición de conocimientos y la construcción de significado. Aunque estas también de nuevo no son muy relevantes, también nos aportan sobre la construcción que queremos hacer de aprendizaje.
La primera, el aprendizaje como adquisición de respuestas, está ligada al conductismo, ya que ésta prescinde de los procesos mediadores y solo tiene en cuenta la instrucción y la ejecución. Aprender consiste en registrar mecánicamente los mensajes. Quizás se les venga a ustedes la memoria cuando, por ejemplo, nos proveen cuestionarios. Entonces, es una adquisición de respuesta y está ligada al conductismo. Si hablamos de adquirir conocimientos, está ligada al procesamiento de la información, ya que el alumno es un ser cognitivo y el papel del profesor es de transmitir información. El alumno tiene un papel pasivo. También podemos hablar del aprendizaje como construcción de significado. Esta está ligada más al constructivismo, ya que el alumno no solo adquiere conocimientos, sino también lo construye, organizando e interpretando los nuevos conocimientos y asimilándolos mediante la interacción. De nuevo, el papel del profesor es enseñar a aprender y el alumno tiene un papel totalmente activo. También podemos planear la enseñanza de acuerdo a teorías de continuidad, teorías de reforzamiento o teorías cognitivas, que ustedes los pueden observar ya más adelante en el dossier. El alumno aprende de lo que se hace, todo lo que observa se convierte en un estímulo para una respuesta que tiene lugar en ese momento. El punto crucial es conseguir que los alumnos perciban y respondan correctamente el estímulo y respuesta. Por ejemplo, quizás como caso icónico es cuando nos piden que nos aprendamos las tablas en básica, ¿verdad? O tablas de multiplicar, claro está, ¿verdad? Es un ejemplo de esta contigüidad. Y si hablamos de teorías de reforzamiento, estamos hablando de aquellos estímulos que se presentan para que el estudiante pueda recordar. Por ejemplo, en matemática es muy común que nos quieran reforzar el aprendizaje de las fórmulas y esto se utiliza mucho el reforzamiento. También podemos hablar de teorías cognitivas y la importancia de estos procesos en el pensamiento es la comprensión, ya que el docente selecciona las tareas de acuerdo a criterios específicos y competencias que quiera lograr para poder diseñar esas estructuras esenciales. Por ejemplo, en matemática quizás vaya con ejercicios, con teorías y con práctica. Y finalmente, el dossier habla acerca del aprendizaje observacional. Este puede ser directo o puede ser indirecto, depende del grado de participación que tenga el estudiante. Bandura señala estos 4 procesos de aprendizaje, ¿verdad? Mediante la atención, la retención, la ejecución o la reproducción y el reforzamiento. Esto, claro está, son aplicables para todo tipo de enseñanza. Entonces, como ustedes han visto, cada estilo de teoría de aprendizaje tiene su propio componente. Cuál es mejor y cuál no nos tiene mucha utilidad, no lo podemos decir, ya que en diferentes momentos del aprendizaje nos recurrimos a descubrimiento, a aprendizaje conductista, cognoscitivo, quizás pueden haber diferentes estilos de aprendizaje, pero ¿cuáles son los que mejor guardan memoria en nosotros? Ustedes como su aprendizaje de estudiante lo tienen, pueden decirlo. Por aquí les comparto una frase que encontré de alguien, ¿verdad? Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, esto se refiere a que cuando nosotros tenemos un papel activo como estudiantes, es cuando mejor aprendemos. Entonces, de esta manera les dejo la tutoría para que sirva para su idea. Voy a detener la grabación y nos quedamos en un momento de receso o de preguntas y consultas.